Te lo digo sin rodeos y con la voz del que viene con las botas llenas de tierra. Si creías que los tractores modernos ya lo habían dicho todo, si pensás que la tecnología lo puede todo, si jurás que el futuro está en los sensores y las pantallas táctiles, entonces prepárate. Porque lo que vas a ver no es una lista, es un homenaje. La primavera de 2025 no fue una más en el calendario. Fue una auténtica pasarela de fierros legendarios, tractores míticos, motores que gruñen como leones viejos, y máquinas que no solo sobrevivieron al paso del tiempo, sino que siguen arando la tierra con alma, con ruido y con dignidad. En un mundo cada vez más limpio, más silencioso y más digital, estos tractores vinieron a recordarnos algo, que lo que importa sigue siendo lo que pasa en el campo, entre el surco, bajo el sol, con las manos sucias y el corazón mecánico latiendo. No son museos, no son exhibiciones, son fierros que viven, que arrancan cada mañana, que jalan como si todavía estuvieran en sus mejores años. Son testigos del trabajo real. Y esta primavera, se dejaron ver. Hoy te traigo un recorrido emocional, sucio, aceitado y glorioso por los 10 tractores más impactantes que marcaron la primavera 2025. Desde reliquias setenteras que no quieren morir hasta bestias de oruga con pedigrí. Cada uno tiene su historia, su rugido, su lugar en la memoria de quienes saben que el campo no se trabaja con la X, se trabaja con respeto. Y ojo, esto no es para cualquiera. Si sos de los que solo miran lo nuevo, pasá de largo. Pero si sos fan de lo clásico, de lo potente, de lo que no se rinde, este video es para vos. Quédate hasta el final, porque te aseguro algo, cuando veas lo que estas máquinas siguen haciendo, te vas a quedar pensando, ¿y si el mejor tractor que podías tener ya se fabricó hace 40 años? North Carolina, tierra de maní, calor y motores V8 que aún rugen con dignidad. Esta primavera tuvimos el privilegio de ver en acción un Oliver 2255 como los de antes, doble tracción delantera, duales en ambos ejes, y un motor Caterpillar V8 que no ruge, atruena. Un tractor que representa el final de una era, porque fue el último en llevar el nombre Oliver antes de que la marca fuera absorbida por Witte, allá por febrero de 1976. Este 2255 no solo tiene valor histórico, es una bestia técnica de su época. 320 caballos de fuerza con un corazón de Caterpillar, sin pantallas, sin sensores, sin caprichos electrónicos. Solo fuerza bruta. Su eje delantero auxiliar lo convertía en una herramienta valiosa para terrenos difíciles, y su mecánica simple lo hacía confiable como pocos. Verlo trabajando como si el tiempo no pasara es un testimonio de lo que se hacía bien. Porque este tractor no es nostalgia. Es evidencia de que la potencia real no necesita disfrazarse de tecnología. Cuando ese V8 ruge y la tierra se abre, uno recuerda por qué estos tractores no se olvidan. Hoy, encontrar uno en buen estado es raro. Muchos quedaron arrumbados, otros fueron modificados. Pero este sigue en pie, trabajando, con el mismo carácter con el que salió de Iowa hace casi 50 años. Cuando escuchas un V8 arando la tierra, no necesitas música. Esa es la banda sonora del respeto. Precio estimado, entre $22 y $35,000 en América Latina, desde $25,000 en México, y entre 24 y 40,000 euros en Europa, donde se considera pieza de colección. Western Kentucky, tierra de cultivos infinitos, donde el verde John Deere no es solo un color, es religión. Y esta primavera, en medio de ese paisaje agrícola que parece salido de una postal, nos encontramos con una de esas joyas que rara vez se dejan ver en plena faena, el John Deere 8430 articulado. No en un desfile, no en una subasta, en campo abierto, rompiendo la tierra como si los años no pasaran. Hablar del 8430 es hablar de uno de los tractores más representativos del músculo verde de los 70 y 80. Este modelo, con más de 225 caballos de fuerza, lleva un motor John Deere 466 turboalimentado de 7.6 litros, montado sobre un chasis articulado que fue adelantado a su tiempo. Su transmisión sincronizada y el sistema hidráulico de alto caudal lo colocaron en la categoría de tractores pensados para trabajo serio, para labranza profunda y para mover implementos pesados sin titubear. En su época, este tractor fue una apuesta fuerte de John Deere para competir en el segmento de los articulados de gran potencia, y aunque con el paso de los años muchos fueron desmantelados, modificados o simplemente olvidados, este ejemplar resistió. Entero, original, sin pintura de más ni adornos innecesarios,
con los sellos de uso marcados en la chapa y los ejes, como debe ser. Un testimonio viviente del tipo de maquinaria que no se diseñaba para vender rápido, sino para durar décadas. El operador que lo trabaja hoy en día nos dijo que no lo cambian ni por un modelo nuevo. Porque este tractor, a diferencia de muchos actuales, no necesita sensores para decirte si está bien. Basta con escucharlo. Y sí, suena como una bestia que todavía no ha terminado su misión. Hay modelos que tienen repuestos, manuales de taller y hasta tutoriales en YouTube. Este no. Este no tiene reemplazo. Porque no es solo el tractor, es la época que representa, la mentalidad que lo construyó y la fiabilidad que lo mantiene vivo. Precio estimado, entre $30 y $45,000 en América Latina, desde $35,000 en México dependiendo del estado, y entre 32 y 50,000 euros en Europa, donde ya se lo empieza a considerar patrimonio mecánico más que simple maquinaria usada. Illinois. Tierra fértil, cielo abierto, y orugas que mastican la primavera como si fuera pan caliente. Allí apareció el Challenger 95E, ese dragón amarillo que muchos solo conocen por fotos o catálogos antiguos, pero que esta vez se dejó ver en plena acción, arrastrando con autoridad un cultivador DMI de 50 pies de ancho, como si los 400 caballos de potencia que lo impulsan fueran el mínimo indispensable para calentar motores. El 95E fue, sin exagerar, el tope de gama en la era pre-ACO. Un tractor pensado para conquistar hectáreas, no para competir en diseño ni para figurar en ferias. Montado con un motor Caterpillar de alto torque, sistema de orugas de alta flotación y suspensión hidráulica, este monstruo fue creado para flotar sobre la tierra sin perder agarre. En su momento, tener uno de estos era como decirle al mundo: yo no tengo un tractor, tengo un ejército bajo un solo capó. La cabina climatizada, los controles ergonómicos y la tracción constante lo convirtieron en una nave insignia para las operaciones agrícolas a gran escala. Fue producido entre 1995 y 2001, y aún hoy hay quienes lo prefieren por encima de muchos modelos más recientes. ¿Por qué? Porque el 95E fue diseñado para durar, no para actualizarse cada 3 años. Verlo en movimiento es impactante. No es un tractor veloz, ni ágil, pero eso es lo que lo hace imponente. Se desplaza con calma, pero con un poder absoluto que no necesita demostrar nada. Su presencia impone respeto no solo por lo que fue, sino por lo que sigue siendo, una herramienta que no se oxida en el recuerdo, sino que sigue arando con el mismo carácter con el que salió de fábrica. Esto no es un tractor. Es un dragón amarillo con hambre de hectáreas. Y mientras muchos agricultores sueñan con tractores nuevos llenos de pantallas, otros siguen confiando en esta bestia porque saben que en el campo, lo que importa es quien termina la jornada sin pedir descanso. Precio estimado, entre $40 y $65,000 en América Latina, con precios en México que oscilan entre los $48 y los $70,000 dependiendo del estado y la procedencia. En Europa, donde cada vez hay más interés por las máquinas de alto tonelaje y bajo desgaste, su precio puede alcanzar entre 45,000 y 75,000 euros, especialmente si conserva sus piezas originales y el sistema de orugas intacto. Illinois otra vez. Mismo suelo fértil, pero esta vez nos recibe el rugido de un motor azul. Porque si hay algo que no se olvida en esta región, es que los fierros Ford también tienen historia. Y cuando el tractor que aparece lleva sangre de Steiger y corazón Cummins, no hay duda de que estamos frente a una de esas máquinas que no se ven todos los días, el Ford FW30. Este ejemplar en particular, filmado esta primavera, no estaba estacionado ni expuesto. Estaba trabajando, tirando de un disco Sunflower de 38 pies como si fuera un juego de niños. Y es que este modelo, con 325 caballos de fuerza provenientes de un motor Cummins V8, fue construido para eso, para tirar, para resistir, para dominar hectáreas sin perder el ritmo. Montado sobre chasis articulado, con tracción 4x4 y una caja manual de 10 velocidades, el FW30 fue la apuesta de Ford para meterse en el segmento pesado. Pero lo interesante no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Porque este tractor tiene algo que pocos modernos pueden ofrecer: elegancia mecánica. Es limpio, sin complicaciones electrónicas, robusto en su estructura y confiable como una herramienta forjada a fuego. No falla porque no tiene por qué fallar. Muchos lo consideran uno de los modelos más subestimados de la historia del agro.
Y tal vez sea así, porque el logo de Ford en un tractor articulado confundía a algunos. Pero quienes lo conocieron en el campo saben que detrás de ese emblema había pura ingeniería Steiger, ejes gruesos, componentes reforzados y una lógica de diseño que priorizaba el trabajo por encima de la moda. Verlo en campo, acoplado a un implemento que fue creado especialmente para esta línea, es ver una dupla que nació para estar junta. Un matrimonio mecánico que funciona como un reloj. Porque a veces, cuando dos marcas se cruzan, no hacen solo historia. Hacen leyenda. Precio estimado. En América Latina ronda los $35,000 dependiendo de estado y conservación. En México, donde su importación fue limitada, puede encontrarse desde $38,000. Y en Europa, donde empieza a verse como pieza de culto entre coleccionistas de maquinaria pesada, su precio puede alcanzar los €38,000 si está operativo y original. Wisconsin, ese rincón del norte donde el invierno congela hasta los huesos, pero no puede congelar los recuerdos. Y fue precisamente ahí donde apareció el Case 2870 Traction King, un tractor que no solo remueve la tierra, sino también la memoria. Para muchos, es apenas una reliquia olvidada en el tiempo. Pero para quienes saben de dónde vienen, como el creador de este canal, este fue el primer tractor en el que se subieron de niños. Y esas cosas no se olvidan. El 2870 no es pequeño ni discreto. Es una mole de acero con 300 caballos de fuerza impulsados por un motor Case de 8.3 litros, diseñado en la etapa final de independencia de la marca, antes de la fusión con International Harvester. Tiene tracción total, sistema articulado y una transmisión PowerShift que fue revolucionaria en su época, permitiendo cambios sin interrupción de tracción, lo cual era vital para equipos pesados. Este tractor fue la cúspide de la línea Traction King, el último grito antes de que Case cambiara de rumbo. No tenía electrónica de lujo, ni conectividad satelital, ni comodidades que lo alejaran del barro. Tenía lo que necesitaba: peso, fuerza, engranajes grandes y un corazón diseñado para arrastrar aperos de hasta 40 pies sin quejarse. Y eso sigue haciendo. 4 décadas después, todavía trabaja. Porque fue construido con la mentalidad de otro tiempo, cuando las máquinas eran simples pero invencibles. En su estructura hay cicatrices, marcas de batalla, pero ninguna de ellas lo detiene. Porque este es de los tractores que no se quedan en la memoria, porque nunca se bajan del campo. Verlo hoy, funcionando como si no le pasaran los años, es un acto de rebeldía frente a la obsolescencia programada. Es un recordatorio de que el valor de una máquina no está en los botones que tenga, sino en el respeto que impone cuando se pone en marcha. Precio estimado: entre $28,000 y $40,000 en América Latina, dependiendo de su estado operativo. En México puede encontrarse desde los $30,000, si es importado en buenas condiciones. Y en Europa, donde empieza a valorarse por su rareza y peso histórico, puede alcanzar entre $30,000 y €42,000. Primavera en el norte y, tras 15 años de espera, finalmente apareció una leyenda que muchos creían extinta. El AGCO 8425. No es una máquina común, ni mucho menos. Es uno de esos tractores que no se encuentran, se descubren. Porque cuando se habla de rarezas mecánicas en el mundo agrícola, este modelo se lleva todos los premios. Con 425 caballos de fuerza, tracción total articulada y un motor Detroit Diesel V8 de alto torque, el AGCO 8425 fue el último grito de guerra de la marca antes de reorganizar su portafolio y concentrarse en otras líneas más comerciales. Pero este modelo, este exacto tractor, fue una excepción en la historia de AGCO. Fabricado en cantidades muy limitadas y orientado a un nicho exigente que quería potencia sin pagar el sobreprecio de un John Deere o un Case IH, terminó convirtiéndose en una joya para los entendidos. Lo que lo hace aún más especial es su contexto. Fue un modelo de transición. No era para todos, sino para ese agricultor que necesitaba músculo puro, sin adornos innecesarios. Caja PowerShift, eje reforzado, sistema hidráulico de alto caudal y estructura pensada para labranza profunda, siembra pesada y aperos de alto consumo de tracción. Fue construido para sobrevivir a jornadas duras, con pocas paradas y mucho terreno por delante. Y ahí estaba, trabajando como si los años no le pasaran encima, tirando de implementos modernos como si los hubiera conocido toda la vida.
Una imagen surrealista, como ver un dinosaurio correr junto a caballos de pura sangre, desentonando, pero ganando. Hay tractores que simplemente se pierden con el tiempo, entre chatarra, óxido y olvido. Pero los AGCO 8425 no se pierden. Se esconden. Esperan. Aguardan en silencio a que alguien con buen ojo y respeto por la historia los encuentre, los restaure o simplemente los devuelva al campo donde pertenecen. Y esa es la sensación que deja ver uno en funcionamiento, no solo orgullo, sino una especie de conexión con una generación de máquinas diseñadas para durar más que sus propios diseñadores. Porque cuando algo está bien hecho, no necesita marketing. Necesita campo. Precio estimado. En América Latina puede alcanzar los $45,000 y en México, si se encuentra importado, hasta $50,000. En Europa, donde su existencia es casi anecdótica, su valor es incalculable, pero puede superar los €60,000 si aparece en estado operativo y original. North Carolina. Mañana tibia, tierra lista para la siembra y al fondo un espectáculo poco común. Un arado de 12 vertederas y John Deere siendo arrastrado por una criatura que no muchos reconocerían al primer vistazo. Pero los que saben, saben. Porque ese tractor no es cualquier modelo. Es un MC Connell Mark 990, y lleva en el capó un apellido con peso, el del hombre que lo diseñó, lo produjo y lo convirtió en leyenda. La historia de este tractor parece sacada de una película. Todo comienza con la serie 4000 de Massey Ferguson, una línea poderosa que introdujo los articulados pesados a fines de los años 70. Pero en 1991, Ward MC Connell, uno de los cerebros detrás de aquella línea, decidió ir por su cuenta. Rompió con la dependencia corporativa y lanzó su propia marca, construida con la misma filosofía, potencia sin compromisos. El resultado fue la línea MC Connell Mark, y dentro de ella, este modelo 990. Con casi 400 caballos de fuerza, tracción total y un diseño robusto que impone respeto, el Mark 990 fue concebido para productores grandes, de esos que no se dejan impresionar por logos sino por resultados. Y con razón. Este tractor fue fabricado en cantidades muy limitadas. Se estima que salieron menos de 160 unidades al mundo. Y muchas de ellas desaparecieron con el tiempo, desmanteladas o vendidas por partes. Por eso, ver uno trabajando hoy es casi un milagro mecánico. Lo que más impresiona al verlo en campo no es solo su potencia, sino su equilibrio. No es torpe, no es ruidoso, no es aparatoso. Se mueve con autoridad, pero también con precisión. Su sistema hidráulico es reactivo, su eje central permite maniobras en espacios reducidos, y su estabilidad es casi quirúrgica, incluso sobre suelos difíciles. Estaba claro que no fue creado para vender en masa. Fue diseñado para durar, para resistir y para cargar con un apellido que no podía permitirse el lujo de fallar. Porque un tractor que lleva el nombre de familia no puede ser mediocre. No puede ser uno más. Tiene que ser un referente. Y este lo es. Encontrarlo en América Latina es casi imposible. Si aparece, puede superar los $60,000 sin dudarlo. En México, sería una importación especial y muy rara. Y en Europa, donde los coleccionistas de maquinaria pesada ya conocen su historia, el MC Connell Mark 990 alcanza valores entre $70,000 y €85,000, sobre todo si conserva piezas originales y estado operativo real. Un tractor así no necesita ser restaurado. Solo necesita ser comprendido. Porque no se diseñó para todos. Solo para quienes sabían exactamente lo que estaban buscando. Illinois, campo llano, horizonte limpio y una criatura que avanza con paso firme, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Es el John Deere 9320T. Una rareza sobre orugas, una máquina que muchos pasaron por alto cuando salió, pero que hoy, 2 décadas después, se ha convertido en un pequeño tesoro para quienes saben lo que están viendo. Pocos recuerdan que este fue el modelo de entrada en la serie de orugas de alta potencia de John Deere a principios de los 2000. Mientras todos corrían detrás de los gigantes 9520T y 9620T, buscando esos 450 o 500 caballos que hacían suspirar a los contratistas grandes, el 9320 te quedaba en un limbo técnico. Con solo 375 caballos, no fue el favorito de los catálogos.
Y sin embargo, ahí está. 20 años después, sigue labrando sin drama, sin pedir atención, sin necesitar que alguien lo aplauda. Monta un motor PowerTech de 12.5 litros, una bestia de 6 cilindros en línea con par constante y fiabilidad probada. Sus orugas dobles cuentan con sistema de tensión automática, lo que reduce significativamente el desgaste prematuro y le permite mantener un contacto firme con el suelo, incluso en condiciones de humedad o pendientes suaves. A eso se le suma la cabina Command View, que para su época fue un salto en ergonomía y confort, acercándose al nivel de los modelos premium, pero sin el costo inflado. El 9320T fue, sin saberlo, el último tractor de orugas de alta potencia que John Deere ofreció por debajo de los 400 caballos. Y eso lo hace especial, porque representa el punto exacto donde la eficiencia todavía estaba por encima del exceso, donde se podía tener potencia más que suficiente sin comprometer consumo, peso o mantenimiento. Verlo hoy labrando campos en silencio es una experiencia en sí misma. No hay estridencias, ni alertas, ni exhibición. Solo trabajo constante, recto, firme. Una bestia que no presume, simplemente cumple. Y en un mundo lleno de pantallas, ruido y marketing, eso vale oro. No todos los tractores están hechos para ser famosos. Algunos, como el 9320T, nacen para hacer el trabajo duro sin esperar aplausos. Y quizás por eso, son los que más tiempo se quedan en el campo. Precio estimado, entre $65,000 y $80,000 en América Latina, donde todavía hay agricultores que saben reconocer su valor. En México puede encontrarse desde los $70,000 si se ha importado correctamente. Y en Europa, donde los modelos de orugas se han revalorizado por su durabilidad, su precio oscila entre los €70,000 y €90,000, dependiendo del estado de las bandas y del sistema hidráulico. Indiana. Un viaje de 8 horas por carreteras rurales, estaciones cerradas y pueblos detenidos en el tiempo, solo para ver algo que, honestamente, ya no se esperaba encontrar. Porque lo que apareció al final de ese recorrido no fue solo un tractor. Fue un sobreviviente. Un International 4568 con su motor V8 original intacto, funcionando como en 1976. Una postal mecánica que muchos creían extinta. Entre 1975 y 1976, se fabricaron exactamente 859 unidades de este modelo. Y en su gran mayoría, a lo largo de las décadas, fueron repotenciadas con motores Cummins más eficientes o sencillamente desarmadas. Era lógico, los 508 de International eran ruidosos, sedientos, difíciles de reparar, pero también eran únicos. Ver uno hoy con su motor original en operación real no es solo una rareza, es una proeza. Este 4568 articula 300 caballos de fuerza, montado sobre una estructura maciza, típica del diseño americano de los 70, líneas rectas, metal grueso, sin concesiones estéticas. Es un tractor que no pretende ser bonito, sino imponente. Su suspensión delantera independiente y su eje reforzado lo hacían ideal para labranza profunda, especialmente en suelos pesados donde el torque constante marcaba la diferencia entre avanzar o quedarse enterrado. La caja de cambios es directa, sin dulzura, sin electrónica que suavice la experiencia. Cambiar de marcha en este tractor es una decisión mecánica, no una sugerencia al sistema. Y eso es parte de su encanto, la rudeza de lo auténtico, de lo que no fue diseñado para gustar, sino para durar. Pero lo más valioso de este 4568 no está en sus especificaciones técnicas, sino en su autenticidad. Es como encontrar un Mustang Shelby del 67 con su motor original, sin restaurar, sin tuning, sin haber sido convertido en una sombra de sí mismo. Es ese tipo de máquina que no se modifica, se admira, porque modificarla sería traicionar lo que representa. Este tractor no es solo una máquina, es un testimonio del tiempo, del metal, y de lo que significa ser fiel a tus entrañas. De lo que era construir sin miedo al desgaste, sin miedo al paso de las décadas. Precio estimado. En América Latina, uno como este supera fácilmente los $40,000, aunque la disponibilidad es casi nula. En México, por su rareza, solo podría llegar mediante importación especial, con todos los costos que eso implica. Y en Europa, donde los coleccionistas de maquinaria pesada ya lo consideran una pieza de museo,
Su precio alcanza o supera los 50.000 euros si mantiene motor y componentes originales. Western Kentucky. Campo recién sembrado, una sembradora Landol avanzando parejo, y detrás, un tractor que, más que una máquina, representa un cierre de ciclo. El Challenger MT665 no fue solo uno de los primeros tractores con ruedas que usó la marca después de adquirir el legado Caterpillar. Fue, también, el primero que el creador de este canal fotografió cuando Big Tractor Power era apenas un sitio web. Y esta primavera, después de años, se reencontraron. No para mirarse, para trabajar juntos. Este MT665, pintado de amarillo Challenger, forma parte de la serie MT600, lanzada por AGCO en 2002 y fabricada hasta 2019. En aquel entonces, era una forma de dar continuidad al poder de los tractores de oruga, pero sobre ruedas, con una plataforma robusta, una electrónica mínima y un rendimiento confiable. El motor AGCO Sisu Power de 8.4 litros, la caja de cambios DINA-VT y la tracción total le daban un equilibrio perfecto entre fuerza, maniobrabilidad y eficiencia. Este modelo, en particular, no es un simple MT665. Es el primero de su generación, uno de esos que salieron sin letra de versión. No es ni B, ni C, ni D, es la base de todo. Y durante años, solo existía como una foto colgada en las redes del canal. Pero este año, ese tractor reapareció. No en exposición, no en venta, no en una muestra, sino en faena. Y para completar el círculo, el mismo operador que lo cuidó en 2019, permitió que el creador del canal subiera y sembrara maíz con él. La experiencia no fue solo simbólica, fue técnica. La dirección es suave, la transmisión responde con precisión, y la sembradora Landol acoplada detrás parecía parte de su estructura. Todo funcionaba en armonía. Porque aunque el diseño tiene más de 2 décadas, el MT665 sigue siendo una plataforma actual, capaz, confiable. Verlo trabajar, saber que es el mismo tractor que motivó la primera foto del canal, y poder manejarlo después de tantos años, es un mensaje poderoso. Hay máquinas que llegan a tu vida una vez. Y si tenés suerte, te esperan hasta que estés listo para volver. Este tractor no es el más potente, ni el más grande, ni el más caro. Pero es el que cierra esta historia con la lección más importante: no todo lo valioso se mide en caballos. A veces, se mide en conexión, en historia compartida, en respeto mutuo. Precio estimado: entre $55.000 y $60.000 en América Latina, dependiendo del estado de mantenimiento. En México, ronda los $58.000. Y en Europa, especialmente si es una primera generación sin letra, puede alcanzar hasta €60.000 si está en condiciones originales y operativas. Y ahora te pregunto, sin rodeos, ¿cuál de estos gigantes te puso la piel de gallina? ¿Cuál te sacó ese suspiro que uno guarda cuando se encuentra frente a una máquina que marcó una época? ¿Con cuál de ellos te irías hoy mismo al campo, sin dudarlo, sin mirar atrás, sin preguntar el precio? Quiero que me lo digas abajo, en los comentarios. Pero no me digas solo el nombre del tractor. Contame tu historia. ¿Lo tuviste? ¿Lo manejaste? ¿Te subiste alguna vez cuando eras chico? ¿O simplemente soñás con uno de ellos? Quiero leerte. Y más aún, quiero saber desde qué país estás viendo este video. Porque eso nos ayuda a ajustar mejor los datos, a mostrarte los modelos disponibles en tu región, y a que esta comunidad crezca con sentido, con raíz, con mecánica de verdad. Y si sentiste que este viaje al corazón del campo te tocó una fibra, si alguna de estas bestias te hizo recordar por qué amás la tierra, la grasa, el diésel, las llantas dobles y los motores que rugen sin vergüenza, entonces te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita. Compartí este video con ese amigo que todavía cree que un tractor solo sirve para tirar una rastra. Mostrale que hay historia, hay pasión y sobre todo, hay máquinas que hicieron mucho más que trabajar, marcaron generaciones. Y no te vayas sin considerar algo muy especial. Si te unís a nuestra membresía exclusiva, no solo apoyás este contenido, te volvés parte de un grupo selecto. Vas a tener acceso anticipado a videos, rankings secretos, fichas técnicas extendidas, comparativas inéditas, material exclusivo de archivo y datos actualizados de importación por país. Información que no vas a encontrar ni en Google ni en catálogos. Solo acá, porque la construimos junto a ustedes.
Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, nunca lo olvides, los tractores no son solo máquinas. Son historia en movimiento. Son el eco de una generación que aprendió a producir sin descanso. Son los testigos silenciosos del campo que no se rinde. Porque mientras haya tierra que arar, habrá fierros que no se dejan apagar.